Continuamos en Radio Análisis y entramos inmediatamente en nuestro panel de conversación. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y a nuestros invitados, en primer lugar, saludamos a nuestro colega, periodista, profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, senador también de esta universidad, don Dino Pancani. Dino, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Montserrat, José. Y al secretario general del PPD y panelista más que estable, ¿ya? De la casa de esta radio, José Toro. Muchas gracias, José, por venir. Muchas gracias, Pato. Saludarte, sí. Monse, y saludarte, y un gusto compartir. Parece que primera vez aquí. Primera vez. Sí, primera vez. Bienvenido, José, Dino. Bueno, hay hartos temas en el país y también a nivel internacional, pero aprovechar la presencia aquí de José para preguntarles por los dichos del presidente de tu partido del fin de semana, que han generado hartas repercusiones. Ayer de alguna manera reafirmó lo que había planteado en una entrevista, creo que fue en la tercera. Sí, fue la tercera de Mercurio el fin de semana, bueno, generando varias tensiones, ¿no? en el oficialismo. Por su parte, en el Partido Comunista, y esto es interpretable, pero había una especie de repliegue, podríamos decir, en relación a la posición inicial. Yo escuchaba más temprano a Bárbara Figueroa en otra radio que también matizaba algunas cosas, era muy cauta en señalar que había que esperar la entrega de las actas. Yo la verdad no sé si vale mucho la pena esperar la entrega de esas actas, pero era muy cauta, ¿no? Y no planteaba un reconocimiento explícito a los resultados, cosa que Lautaro Carmona de alguna manera sí hizo también en un principio, ¿no? Ahí, José, partir preguntándote cómo están las relaciones en el oficialismo y cómo ves tú que esto pueda afectar realmente, ¿no? Porque yo recuerdo que lo hablamos en algún momento, mucho antes de las elecciones. Yo te preguntaba cuán gravitante eran las elecciones en Venezuela, que van a ocurrir 2 meses después, y tú planteabas que no necesariamente podían mover la aguja, ¿no? Pero bueno, el tiempo no te dio la razón. ¿Cómo ves el escenario? Bueno, pareciera ser como nunca antes que las situaciones internacionales están afectando las relaciones políticas internas, y lo que era la paradoja del caso chileno en términos de que aquellas diferencias claras y notorias con el Partido Comunista en cuanto a su política de alianza en materia de relaciones exteriores, hoy día están empezando a hacer a tensionar posturas que son de principio en el caso del PPD y que tiene que ver con un fortalecimiento de la democracia. Pero además también pensado en la situación y en la crisis social que puede ocurrir en Latinoamérica con el efecto migratorio del régimen de Maduro, ¿no? Entonces ha sido complejo, porque yo creo que había mucha expectativa en Chile el día de la elección, ¿no? El día de la elección, además, nosotros estábamos terminando de inscribir pacto de candidato, entonces fue bien complejo y hubieron diferentes situaciones. No obstante, por supuesto que nosotros tenemos una posición clara, fue expresada en esa vez por el senador Lagos Weber, este fin de semana ratificada por nuestro presidente Jaime Quintana, porque para nosotros es fundamental entender que no podemos estar al lado de las dictaduras, cualquiera sean ellas, ¿no? Y por lo tanto, para futuro, ¿no? en lo que viene el próximo año, tenemos que tener una conversación profunda y reflexionar en conjunto con todas las fuerzas políticas para eso, y eso también incluye al PC, ¿no? No es una separación a priori, es reflexionar en conjunto sobre, bueno, qué vamos a hacer con las dictaduras en Latinoamérica. Sí. Yo diría 2 cosas, Dino, antes de darte la palabra. La primera es que el debate en sí mismo es interesante, ¿no? Ir al debate de fondo, porque en el fondo, o sea, hay un problema concreto que es más fáctico, que es el tema de la migración, que evidentemente condiciona el tipo de debate que se da en Chile sobre Venezuela. Pero yendo más al fondo, evidentemente uno cuando habla de Venezuela en el fondo y cuando ve las diferencias al interior del oficialismo, lo que ve son diferencias respecto a sobre cómo construir una izquierda en el futuro, ¿no? Y yo diría que ahí hay 2 extremos, desde quienes dicen Venezuela no tiene ninguna importancia, que yo creo que es un exceso, hasta el punto de quienes dicen las posiciones sobre Venezuela son la prueba de blancura para definir quién es o no es de izquierda, que creo que es otra postura. Y dentro de ese rango como que hemos visto las opiniones en
los últimos días. Pero agregaría algo más, ¿no? Que no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando era más joven pensaba que los problemas me ocurrían, ¿no? En la medida que acumulo años, a veces me doy cuenta que yo puedo elegir qué cosas son problemas y qué cosas no son problemas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con la decisión política de qué lugar las distintas fuerzas le asignan a Venezuela en las relaciones al interior del oficialismo. En esas dos líneas quería preguntarte cómo lo ves. Ya. A ver, yo partiría pensando que esta incomodidad que el presidente del Partido por la Democracia presenta, yo creo que es una incomodidad que al PPD ha tenido de manera permanente, ¿no? Yo creo que las dos listas, esta teoría de las listas que de la presidenta anterior del PPD muestra también de que es un partido que no se siente cómodo al lado del Partido Comunista, y en este caso lo que hace el presidente del PPD es un punto político comunicacional tratando de alguna manera de diferenciarse precisamente en estas nuevas elecciones, tratando de diferenciarse del partido comunista, ¿no? Yo la verdad que creo que comparto lo que dice la ministra del PPD, que un tema de esa envergadura es un tema que se conversa primero entre los partidos políticos y posteriormente será un tema a discutir y a escrutar a través de la prensa, ¿no? Creo que se adelantaron tanto Lagos Weber como Quintana, o querían hacer ese punto que es más comunicacional que concreto. Me cuesta pensar que el PPD salga de la alianza, un partido que ha ido paulatinamente siendo menos rendidor en términos electorales, ¿no? Que trató de buscar un camino y le fue muy mal en los caminos propios que ha tratado de buscar en algunos casos junto a la Democracia Cristiana. Por lo tanto, me parece más que es un punto en donde quiere meter una cuña dentro de lo que era Prodignidad en algún minuto, ¿no? Entre Frente Amplio, entre el gobierno, entre el Partido Comunista. Por otra parte, es que creo que los tiempos son claves a mi juicio, ¿no? Al principio es que las primeras horas, incluso los primeros par de días, uno podría decir, bueno, esperemos qué pasa en Venezuela, ¿no? Podría haber sido efectivamente que hayan tenido un ataque. Esa es una nación que ha vivido con muchas agresiones, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir, podría haber habido un ataque. Y lo que yo he escuchado desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana es decir, esperemos, ¿no? Mientras no hayan actas, mientras no haya transparencia. Quienes han hablado de fraude, puede, partiendo por el presidente. Claro, pero voy a llegar ahí. Entonces creo que ahí hay una línea que es común. Incluyo al Partido Comunista en eso también, ¿no? Incluyo en donde de decir, mira, acá tiene que haber transparencia que, como lo decía tú al principio, en la medida que pasan los días no aparece y cada vez es menos transparente. Que aparezcan las actas hoy día ya no tiene el mismo peso que si hubiesen aparecido un par de horas después o un par de días después. Incluso, ¿no? Hay más sospechas todavía en torno a... Y me parece que a partir de eso uno puede pensar que estamos originando lo que dijo al principio el Partido Comunista, que quizás creo yo que actuó sin cautela cuando reconoce a Maduro de manera precipitada. Sin embargo, creo que las formas son importantes también, ¿no? Y el tuit del presidente creo que no fue un tuit en la posición, yo la comparto completamente, pero creo que el modo es que un presidente de la República se está refiriendo al mandatario de otro país, ¿no? Y el tuit, desde su informalidad, por decirlo de una manera elegante, su informalidad no ayudaba, e incluso para la política interna no ayudaba, ¿no? Me gusta más la mesura y los modos de Lula, de AMLO, que han dicho lo mismo, Lula, AMLO o Petro, a partir de un tuit tratar como si fuera una asamblea universitaria, ¿no? O referirse como si fuera una asamblea universitaria. Y por último, diría yo, a propósito de esta prueba de la blancura, ¿no? Venezuela es una excusa, ¿no? Como lo fue Cuba ayer y lo va a volver a hacer mañana, en donde se trata de hacer política interna a partir de una situación. Hoy día, la situación de Perú, ¿alguien me puede decir que no es un régimen autoritario el de Dina Boluarte?
la cantidad, las violaciones a los derechos humanos. Pero acá pareciera ser que no es un tema, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en la Argentina, pero no es un tema. Es un tema hoy día Venezuela. Lamento profundamente que sea un tema Venezuela hoy día por una razón, es decir, por varias razones, pero por una central. En Palestina hay hoy día más de 40.000 muertos y los medios de comunicación no dicen nada. Israel acaba al día de ayer, de bombardear una escuela en donde murieron más de 100 niños y en los medios de comunicación no aparece nada, y a los políticos tampoco les importa. Y no les importa, hoy día uno puede decir la inmigración, pero ojo, que la colonia palestina en Chile es bien fuerte, y más asentada que la venezolana. Debiese ser ahí un punto, ¿no? Sí, bueno, hay diferencias entre los países que menciona Dino. No era el tiempo, no vamos a ir uno por uno. Lo que sí voy a plantear algo que dijo Rodrigo Bustos aquí el viernes pasado, sentado en este estudio, que actualmente en América Latina, en la región, la situación más compleja de derechos humanos está en Venezuela. Eso lo dijo el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. José, bueno, ahí Dino dijo estas cosas, no sé si me imagino que le vas a querer responder, y particularmente asumo sobre la política exterior de Chile y la reacción también del presidente, pero te quería agregar solamente a eso para que te pudieras ahí referir sobre el Partido Comunista, porque da la sensación, y esta es mi interpretación, no sé cómo lo ves tú, que el tema con el Partido Comunista no es solo Venezuela, ¿no? La posición del PC respecto a Venezuela la ha tenido siempre. Eso no es sorpresa, era también predecible que no iba a tener una mirada crítica respecto de las elecciones, que ya uno también podía presumir que iban a ser oscuras, ¿no? Pero hay un distanciamiento paulatino respecto de algunos partidos de la coalición y el PC, que se viene dando hace harto tiempo. Aquí lo hemos comentado, creo que contigo mismo, a partir de distintas situaciones. Está el homenaje de Piñera, ¿no? del presidente Piñera, donde se le califica al presidente Boric de negacionista. Está lo que ocurrió con Daniel Jadue, lo que ocurre con Daniel Jadue, su situación judicial. Está allanamientos como el de Villa Francia, ¿no? Ha habido un distanciamiento en las posiciones políticas del PC. Por eso te pregunto, además de lo que tú quieras mencionar, ¿el tema de Venezuela es tan relevante para replantearse una alianza futuro más estratégica con el PC? Yo creo que se ha venido convirtiendo en un condicionante relevante de lo que pueda ser el futuro. Pero efectivamente hay algo que no tenía razón. Esto es una condición que estaba presente y que ha estado presente permanentemente, ¿no? No hay desde el PPD formalmente no hay ninguna presión directa contra el PC. Nosotros hemos sido aliados, incluso hemos participado en pactos electorales juntos. El rompimiento de la exclusión para agregar al PC a la nueva mayoría fue con el PPD y fue con el PR, ¿no? Haciendo historia hacia atrás. Digo desde ahí como que es posible seguir construyendo historias en conjunto. Hay elementos que son diferenciadores y que cada uno quiere sacarle el mejor provecho, sin duda. El problema es cómo hoy día un hecho de esta naturaleza, un hecho tan grave en Latinoamérica, se nos viene convirtiendo y viene controlando la agenda mediática en Chile y viene poniéndonos a nosotros en el tema. Porque claramente la situación de la migración es un problema hoy día. Y esa condición es lo que lo revierte el tema como un eje fundamental. Ahora, ¿eso va a cambiar? Es muy difícil que cambie, ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos un aprendizaje en la historia, que dada la regresión conservadora, dado el avance de la ultraderecha, sin duda que tenemos que ponernos de acuerdo, independiente de las posiciones políticas en materia de relaciones exteriores. Ese sin duda que acabas de decir es muy importante, ¿eh? Es que para mí es fundamental, porque
Que fue lo mismo que dijo en el bloque anterior Manuel Antonio Garretón. Dijo que él consideraba que para el futuro de los proyectos políticos del progresismo era fundamental la articulación entre el Frente Amplio, el Socialismo Democrático y el Partido Comunista. Y me hago cargo de tesis, ¿no? O sea, la tesis, las dos listas tenían que ver con pensar que en un minuto tú necesitabas algo diferenciador y te pasó la ultraderecha por encima. Y por lo tanto el aprendizaje claro y sensato es decir, flaco, en división no nos sirve. Yo creo que tampoco en el Consejo Constitucional hubiéramos llegado a un resultado distinto, pero creo que tenemos que buscar esa mayor unidad posible, que es como nosotros tratamos de construir estos pactos electorales. Ahora, yo discrepo un poco de Dino en términos de lo que hace Boric. Yo creo que puede ser que el tuit no sea la manera formal para relacionarnos en materia de Cancillería, ¿no? Los comunicados formales, la opinión del... Pero hoy día en un mundo de la inmediatez, hoy día la política se ha transformado también en ese punto. Pero es muy distinta a la posición inicial que tuvo AMLO y que tuvo Lula. Y en eso el liderazgo del presidente Gabriel Boric marcó un rumbo, ¿no? En materia latinoamericana. Porque lo que hace el presidente Gabriel Boric es primero pedir la transparencia. Transparencia que para nosotros es un mínimo, ¿no? Nosotros a las 8 de la noche tenemos las actas de la gran mayoría de las mesas escrutadas en el sistema. Y podemos mostrar cualquiera, ¿no? En 3 horas tenemos resultados de presidente de la República. Con un lápiz y un papel, no con una máquina, ¿no? ¿Por qué hago esa diferencia? Porque ese es el gran problema de la transparencia en el proceso, además, venezolano. Llevamos 3 semanas y todavía no hay acta. Uno dice, bueno, ¿para qué van a haber acta ahora si la probabilidad de haberla falsificado o adulterado es completa? Pero el presidente lo que hace es decir, queremos transparencia, es cauto, y va elevando la conducta, ¿no? En principio, Lula y AMLO salen inmediatamente a reconocer un resultado. Y creo que esa diferencia marcó bastante el camino, ¿no? Después empiezan a converger en una posición única entre Lula, el presidente, y AMLO, ¿no? Y que creo que eso es fundamental porque para cualquier sea el resultado y cómo logramos salir de la crisis en Venezuela, como Venezuela logra salir de la crisis, requiere de presión internacional y requiere también de apoyo internacional. Y para eso Brasil, México y Chile tienen que cumplir un rol muy importante, sobre todo porque además son gobiernos de izquierda y progresistas en general. Bueno, sobre el tema de Venezuela podemos seguir hablando a la vuelta, o si quiere lo hablamos al tiro y tenemos todavía algunos minutos. Solo agregar 2 cosas. Una es que el tono no es el tweet en sí, ¿no? La plataforma no es el problema, ¿no? Es el tono en el cual yo me refiero a otro presidente o al mandatario de otra nación. Lo que hemos tenido y que los resultados no eran creíbles. Exacto. Y antes del régimen habló de Maduro, no de CK. Cuando tú piensas y dices, mira, el régimen de Maduro o el gobierno de Maduro, el chavismo ha ganado más de 20 elecciones reconocidas por Rodríguez Zapatero, por el Centro Carter. Lo que tenemos hoy, las posibilidades ciertas de fraude, no lo teníamos antes. Por lo tanto, yo te trato de un modo determinado cuando tengo pruebas de que tienes un comportamiento determinado, ¿no? No puedo partir tratándote de poco transparente o de fraudulento cuando la historia lo que avala es que no he hecho yo ese fraude. Y creo que denota la política cuando uno lee a Milei, cuando uno lee al canciller boliviano, incluso cuando uno escucha a Maduro. Denota la política. Lo que yo esperaría es que quienes hacen política en Chile se alejaran lo más, ya sea por sus redes sociales o de manera formal, se alejaran lo más posible a ese tipo de lenguaje, porque creo que los tonos, por lo duro que uno puede hacer, los tonos son indudablemente lo que permiten que sigamos creyendo en la política, ¿no? Y en las y en los políticos. Sí, bueno, solamente a modo de complemento a algunas de las cosas que se han dicho, efectivamente estuvo Rodrigo Bustos aquí y hizo un análisis muy consistente, muy contundente sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, muy lapidario. La misma Amnistía ha hecho un informe lapidario también sobre la situación de los derechos humanos en Perú. Nosotros publicamos un artículo en el diario electrónico y vamos a tener durante esta semana una entrevista precisamente respecto a ese tema, ¿no? Porque atender prioritariamente a Venezuela, que creo que es lo que corresponde, no implica desatender lo que ocurre en otros países donde también hay situaciones bastante graves. Y qué decir de Gaza, Dino, bueno, todos los informes que aparecen
sobre esto son cada vez más devastadores, así que también eso requiere una atención prioritaria. Son las 9, vamos a ir un breve alto y a la vuelta vamos a continuar con las conversaciones. José, si quieres agregar algo sobre el tema, lo podemos hacer en este radioanálisis de día martes. Papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Sábados en la mañana, ¡qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Universidad de Chile invita a su comunidad universitaria a participar de la acreditación institucional, respondiendo a la encuesta disponible en la web uchile.cl. Todas y todos acreditamos la U para construir futuro. En la pausa, así que ahora mismo la retomamos. Yo sé que este es un tema que genera muchas reacciones. ¿Alguien quiere decir algo más, idealmente breve, para pasar a los otros temas?
José, Dino, está dicho lo dicho, súper. Tampoco es un tema que vamos a clausurar acá, muy por el contrario, hay que seguir desarrollándolo. Lo de Michelle Bachelet es súper raro. Es súper raro, o no sé si es tan raro, pero más temprano lo describíamos como una no candidatura, como una no proclamación, como un no tema, y sin embargo el sistema político reacciona como si lo fuera y eso lo convierte en un tema, ¿no? Y bueno, pasan dos cosas, Por un lado, las reacciones que se van produciendo en el mundo progresista donde se empiezan a replegar todas las demás eventuales precandidaturas, o sea, en los hechos el efecto Bachelet hace que las demás candidaturas se inhiban, y luego está lo que ocurre en el mundo de la derecha, que inmediatamente empieza a reaccionar. Ayer habló Guillermo Ramírez, hablaron otros parlamentarios, en fin, y entonces el tema Bachelet se instala. El PPD tiene la expectativa de llevar su propia candidata, que sería Carolina Toá. En el caso del PC parece que no. En algún momento se habló de Vallejo, pero bueno, el clima interno ha cambiado y ella misma lo descartó a propósito de su embarazo. Bueno, quería preguntarles cómo ven esto, cómo ven esto, porque además es raro, falta harto tiempo para la elección presidencial y ya el tema se nos adelantó, ¿no? José. Bueno, la presidenta Bachelet tiene esa cosa que aparece y mueve aguas, pues, y genera una incomodidad en la derecha, sobre todo porque pareciera ser que Bachelet es el terror de Chile Vamos y de la derecha en su conjunto. No obstante, yo me quiero quedar con algo que dijo ayer la presidenta Bachelet, que ella cree que tiene que haber nuevos rostros, nuevas generaciones. Además, ha sido insistente en decir que no es. Pero actúa como candidata, hace cosas de campaña, pero no es candidata. Y eso puede ser... dijo todo eso, pero no dijo que no iba a ser candidata. Y efectivamente, y eso puede ser lo más complejo para el análisis de toda esta situación. Yo creo que ella está jugando un liderazgo que tiene que ver con la unidad de todo el progresismo, la izquierda y la centroizquierda, que eso es lo que me parece que a ella la obsesiona. La cosa de una oferta municipal que lanzó su fundación en conjunto con todos los otros centros de estudio de todo el progresismo y de toda la izquierda, me parece que eso nos da un camino un poco hacia cómo somos capaces que en la unidad de todo nuestro mundo se enfrenta a la ultraderecha, enfrenta a la derecha y a la regresión conservadora que está viviendo hoy día el país. Creo que ese es el gran desafío y en eso creo que el liderazgo de la presidenta Bachelet es muy necesario para saber dejar nuestras legítimas aspiraciones de lado y poder entender que la unidad es lo que requerimos. Sí, no hay otro liderazgo, Dino, José, en la centroizquierda como el de Michelle Bachelet, más allá de sus aspiraciones o no presidenciales, que sabemos que probablemente no las tiene, no es que ella quiera ser presidenta, pero en términos de liderazgo del sector no hay otro tan nítido como el de Michelle Bachelet. Ayer en Política en Vivo, que estuvo ahí Pato reemplazando a Yasna, está Gonzalo Duarte de panelista, que bueno, sociólogo, analista, ex parlamentario, ex alcalde, todos lo conocemos, y él decía algo interesante, que si no ocurre en Chile o para la centroizquierda, para el oficialismo, una Kamala Harris, ya el próximo año la candidata debiera ser y tendría que ser Michelle Bachelet. No hay otra opción, ¿no? Y dijo que iba a ganar. Y dijo que iba a ganar, así es. Dino, ¿cómo ves el escenario? Mira, yo lo veo en algunos aspectos bien parecido al 2013, ¿no? Y yo creo que la estrategia comunicacional de Michelle Bachelet o del equipo de Michelle Bachelet, a pesar de que aparentemente es otro distinto a la de Peña y Lillo y demás, es que su silencio y su decir que no va a ser candidata a la derecha lo vuelve loca, ¿no? La busca por un lado, la busca por otro lado, y el silencio la ansiedad se llama eso. Exacto. Sí. Juega con la ansiedad de los otros, de las otras, y a partir de eso va subiendo, no como espuma, porque sube y se mantiene, ¿no? Se mantiene, tiene una alta adhesión Michelle Bachelet. Yo creo que acá es cuando aparece con tanta naturalidad las habilidades blandas, ¿no? La cercanía que logra con la gente, la cercanía, la honestidad que transmite, aunque a mí me pueda no gustar todo lo que ha hecho esos dos gobiernos, pero transmite un sentido de honestidad,
un pragmatismo en donde siempre queda la sensación de que ella es más de izquierda que sus gobiernos, ¿no? Como pensamiento. Y si hay una correlación de fuerzas, van a haber más transformaciones. Yo creo que su segundo gobierno, particularmente, fue un gobierno que avanzó, hizo algunas transformaciones y probablemente no me complica el hecho de que sea un rostro ya conocido, pero lo más probable es que gobernará con gente más joven en la cual en algún minuto podrá tomar la posta, ¿no? A mí me queda claro de que no es ella la que ha ido buscando el lugar en donde está, sino que va a sonar un eufemismo, ¿no? Es la opinión pública la que la pone, o son los electores las que los pone. Voy a contar a modo de anécdota. A mí me ha tocado estar en mi universidad, particularmente, con la visita de Michelle Bachelet, y las veces que la he visto, y con públicos diversos, se rompe el espacio en donde estamos, ¿no? De aplausos, de emoción, y se da todo el tiempo para la foto. Me ha tocado también estar cuando han habido otros expresidentes o presidentes. No ha pasado lo mismo, ¿no? Ya, pero eso no es indicador que vaya a ganar una elección. Lo hemos visto con manifestaciones. Estoy comentando lo que ella genera dentro de la centroizquierda y dentro también de la izquierda, ¿no? De la izquierda más radical. Necesita otros partidos, si es que es ella la que se perfila, necesitan hacer el gallito desde levantar nuevas candidaturas. Yo creo que no, que a lo mejor más vale partir ordenado y generar condiciones para las parlamentarias y trabajar en torno a las parlamentarias. Así que ella es... No es necesario ni ir a primaria. Sería raro la presidenta Bachelet en una primaria de la centroizquierda. Fue primaria. Fue primaria, siempre con Orrego, de hecho. Con Orrego. Sí, es verdad. Yo creo que una primaria siempre ayuda. Ahora es que ten cuidado en las primarias. Acuérdate que Jadwe fue a primarias para validar su candidatura y en un mes Boric arremetió. Sí. Si uno mira a igual fecha de la elección presidencial el año 2021, es decir, 2020 en iguales características, los candidatos que iban en la pole position para ser presidente de la República no llegaron a la papeleta final, ¿no? Y les fue bien mal. Lavín y Jadwe, ¿no? Y terminamos siendo Kass-Boric, Kass ganando en primera vuelta. Entonces, yo creo que hoy día... Sichel ganó las primarias de Chile Vamos. Y Sichel ganó las primarias de Chile. El caso fue por fuera. Claro. Y terminamos pasando Kass y Boric. Entonces, creo que hay un componente que muy cambiante de la opinión pública. Ahora, lo que sí es indudable, lo que dice Dino, es ese amor y efervescencia que la presidenta Bachelet genera en un mundo además joven. Hay varias generaciones jóvenes en el PPD que estudió por la gratuidad que entregó Bachelet, ¿no? Creo que ahí hay un elemento que también es muy importante, ¿no? Y que esa gente y ese mundo no hubiese podido estudiar realmente sin la gratuidad, ¿no? Hubiera estudiado en unas tasas enormes de endeudamiento y una gran parte no hubiese podido. Y yo lo tengo porque parte son dirigentes de la juventud, la presidenta de la juventud, hoy día un vicepresidente nuestro también tiene esa condición. Eso hace también que la presidenta Bachelet se vea como esta madre del país donde uno necesita afectos, cariños, cuidado y emerja como este gran liderazgo que tiene, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso es hoy día entonces lo que necesitamos para el futuro? Yo creo que esa va a ser una disputa interesante, porque por otro lado pareciera ser que los otros liderazgos que están no tienen ese carisma. Matei no tiene ese carisma, es un poquito más duro. Si me permito evaluar a mi ministra del Interior, también tiene una condición un poquitito como más duro, más del que hace la pega, más del que se hace cargo de la gestión. Yo creo que esa va a ser la gran dicotomía de aquí a la elección o a las primarias. Sí, el tema de la gratuidad, con todas sus imperfecciones. Ayer entrevistábamos a Verónica Figueroa Buencho, que fue subsecretaria de Educación Superior, y habiendo estado en el cargo, reconocía que el tema de la gratuidad tenía ahí sus nudos, sus ripios, pero que mirado en perspectiva había sido un avance, ¿no? Parece que eso le hace mucho sentido a los jóvenes. A su vez, a las mujeres, Bachelet siempre ha tenido un muy buen desempeño electoral en el mundo de las mujeres. Y en los sectores populares, que es una cosa un poco difícil de describir, lo voy a tratar de hacer a mi manera.
hay estructuras de personalidad y maneras de ejercer el poder que hacen, a propósito de lo que tú comentabas, Dino, que uno se sienta inhibido a acercarse físicamente a alguien, ¿no? No lo digo como una caricatura, pero dificulto que en una población a los pobladores les surge espontáneamente la idea de ir a abrazar al expresidente Frey, ¿no? Hay una manera de pararse, ¿no? De relacionarse con el entorno, que en el caso de Bachelet no existe. Es como si esta pared invisible de la que se habla en el teatro, en el caso de Bachelet no existiera, y uno puede ver cuando va a las poblaciones cómo la gente va y la abraza como si no se interesa a distancia, que es muy clásica en el poder. Ahora, no lo menciono porque sí y por halagarla, porque no estamos aquí para eso, sino por un elemento de análisis peculiar, que es que esa es una gran ventaja comparativa con Matei. Obviamente por eso para Matei es una dificultad mayor enfrentar a Bachelet, por otras razones también, pero que enfrentar a otros candidatos, ¿no? Ahí quería preguntarte, Dino, ¿cómo ves ese clivaje? Matei, Bachelet. No, yo creo que ganaría, no sé si con holgura o con la holgura que ganó en el año 2013, pero creo que indudablemente por trayectoria, por visión, por habilidades blandas y por proyecto ganaría Michelle Bachelet. Es decir, Matei finalmente termina siendo alguien que uno desconoce, que puede ser muy sorpresiva, ¿no? Muy sorpresiva en su genio. A veces aparece muy próxima, comillas, muy dura, pero próxima, pero es cosa que uno la punce un poquitito para que salga la otra Matei, ¿no? La Matei del garabato, la Matei autoritaria. Y creo que no va a lograr, desde dónde va a buscar, creo yo, no va a lograr aunar a toda la derecha, al sector más de derechas, al interior de Chile Vamos y por fuera de Chile Vamos, ¿no? Por lo demás, yo creo que, claro, el mejor ejemplo es Salvador Allende, que fue 4 veces y en la 4ª fue presidente de la República, pero no ha sido el caso de Chile, ¿no? En general sería, si bien la 2ª vez como candidata, pero disponible está hace 40 años, 30 años, está disponible como posible candidata presidencial, y finalmente ha tenido que salió por la 4ª región en algún minuto de senadora, de manera no tan holgada, de manera muy, muy estrecha, y salió en Providencia, pero eso es una sandía calada para la derecha. Y después de una muy mala alcaldía del Frente Amplio. Y una muy mala alcaldía del Frente Amplio. Entonces, tampoco aparece como una candidata tan competitiva. Ha corrido sola o ha corrido con los Carter, en el marco de la derecha. Todavía creo yo que no hay una competencia en serio. Si le toca con Michelle Bachelet, creo que no tiene muchas posibilidades Evelyn Matei. Bien, queremos cambiarlos de tema, nos quedan algunos minutos, José, Dino, para llevarlos al tema del rol del Estado en las empresas eléctricas, que ha estado en discusión los últimos días a propósito de pronunciamientos del ministro Pardo, ¿no? Y ahí parece un debate al interior del propio gabinete, ¿no? La ministra Vallejo matizó, dijo que el Estado no tiene musculatura, la ministra de Obras Públicas fue tajante, ¿no? Dijo que era una volada, así con esas palabras. Dijo que era una volá. Una volá. Sí, bueno, no quiero ser tan coloquial. Y dijo otras cosas que son bien interesantes. Planteó la ministra López, dijo que el Estado tiene recursos limitados, ¿no? Que pensar que el Estado va a tener recursos para responder a estas necesidades, es, como decía, es una volada. Y decía también que estamos frente a eventos de la naturaleza nuevos que obligan a mejorar la gestión de riesgos y apelando también a la alianza público-privada. ¿Cómo ven esto? Porque es una discusión muy interesante donde hay factores que antes no estaban, como el cambio climático, ¿no? Y el rol del Estado, no sé, es una cuestión que está ahí en discusión en este tema. Hay experiencia comparada, tú lo mencionabas ayer también. ¿Cómo ven este debate y no es decir tensión, ¿no? Pero las diferencias o los matices que hay también en el propio gobierno respecto de esto, José? Pero estamos diciendo que la empresa eléctrica no estuvo a la altura de ningún tipo de desastre que hubo, ¿no? Y que es parte responsable de este desastre, porque hasta la fecha todavía hay gente sin luz.
Y uno dice, bueno, ¿en qué contexto de un supuesto país más desarrollado que el resto, con el ingreso per cápita que tenemos, con un montón de condiciones, todavía tenemos a vecinos y vecinas de diferentes comunas que están sin luz? Además, teniendo hace 2 semanas la discusión de cuánto es el valor, y que además con un aumento del valor, en fin, de la luz, ¿no? Y por otro lado, por lo tanto, digo, tampoco 100% es el privado en la eficiencia completa y absoluta. Pero claramente el Estado tampoco tiene todas las condiciones para hacerse cargo de esta magnitud. Y yo creo que aquí es donde la alianza público-privada tiene que trabajar en conjunto con todos sus medios a disposición. Uno se pregunta y dice, bueno, ¿por qué no nos preparamos, no? Porque finalmente que se cayeran tantos cables tiene que ver con árboles, tiene que ver con una preparación, con asumir riesgos, con que alguien vaya y vea los riesgos. Conversábamos el otro día y, a propósito de esto, con tanto cable en la calle, y pareciera ser que la última ley sobre esta materia le quita la facultad al municipio de retirar los cables. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Y quién va a retirar entonces los cables? Y la basura del cable aéreo, yo entiendo que soterrar los cables cuesta mucha plata, ¿no? Pero también hay que hacerlo, porque finalmente esto también tiene una lógica de la desigualdad de la ciudad, ¿no? Uno ve mucho cable, sobre todo en las comunas más pobres y con menos ingresos. En las comunas más acomodadas es un problema que ya está resuelto. Y no se corta tanto la luz. Y no se corta tanto la luz. No obstante, en esta oportunidad parece que sí les tocó vivir algo que las comunas con menos recursos lo tienen. Pero yo creo que la empresa tiene que responder de alguna manera, ¿no? Porque no puede ser que le salga gratis. Y me parece que la decisión de el ministro como de iniciar el proceso de retirar la concesión es una señal que va hacia ese punto. No obstante, yo creo que hay que meterle un poquito, si al que le gusta la competencia del libre mercado dice que en eso funciona, bueno, pareciera ser que en este sistema donde solo hay un único distribuidor, no tiene incentivo ni para mejorar la gestión ni para mantener un servicio que es básico, ¿no? Sí, siempre son valiosos los análisis crudos, los diagnósticos de la realidad tal como es y no como uno quisiera que fueran. Pero hay que tener cuidado si en nombre de ese diagnóstico crudo se nos cuela un fatalismo, porque si finalmente no podemos hacer mucho más que lo que hay, es una manera de decir, bueno, estamos a merced de que en él, cada vez que ocurre algún percance, funcione de esta manera. Y ahí obviamente hay una cuestión retrospectiva crítica, cómo fue que llegamos a esta situación institucional donde parece que ni los podemos fiscalizar ni podemos pensar las cosas de otra manera. Y por el otro lado, bueno, si hoy día no resulta posible, al menos habría que pensar de qué manera en un mediano o largo plazo podría ser posible. Ahora, la situación así como está, Dino, no sé cómo lo ves, pero no puede ni debe continuar. O sea, lo que uno ve, yo lo decía con mucho respeto, a veces a las autoridades del Estado como comentaristas de algo que en cualquier democracia robusta debería ser más que objeto de comentario, motivo de acción, ¿no? Pero bueno, no, porque además va a seguir lloviendo, va a seguir habiendo viento, nos quedan varios meses. El alcalde, fíjense ayer, algo muy doméstico, el alcalde de Pudahuel decía que todos los árboles que se habían caído en Pudahuel eran pimientos. Porque, claro, el tema del cambio climático, si bien se venía viendo hace décadas, no fue pensado desde la macropolítica un poco, pero no desde la micropolítica. Entonces, resulta que ahora en las ciudades también vamos a tener que empezar a preguntarnos cuáles son los árboles resistentes al viento, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión que está encadenada, pero entre medio además está el tema de cómo nos relacionamos con los servicios básicos, porque uno no puede ponderar hoy en él de la misma manera que en una época en la que llovía menos, había menos viento y no se producían las situaciones que tenemos ahora. Mira, yo venía escuchando a la entrevista que le hiciste a Manuel Antonio Garretón, sí, ¿no? Y dentro de todas las cosas y lo claro, lo luminoso que es Manuel Antonio, habló sobre las AFP y sobre las ISAPRES, ¿no? Y cómo de alguna manera hay una derecha que impide los cambios y una derecha en la cual se expresa también a través de estas empresas, ¿no? A través de la... yo creo que si yo sumo a esto la crisis que tenemos hoy día de la energía eléctrica,
es que es la mayor expresión de este Estado neoliberal, ¿no? En donde hay un Estado que no tiene capacidades, y ahí sí que no tiene musculatura para fiscalizar, y un Estado que tampoco tiene repertorio para poder obligar el cumplimiento de los compromisos de las empresas, en este caso de las empresas eléctricas. Tampoco lo tuvo para la salud, tampoco lo tiene para las pensiones. Entonces, me parece del todo razonable, y ahí me parece que estoy absolutamente en la línea de lo que señaló la ministra Vallejo, es del todo razonable pensar de que a lo mejor hay que pensar que es el Estado el que tiene que volver a hacerse cargo de la empresa eléctrica, o tiene que cambiar el modelo, ¿no? Tiene que regular y tiene que cambiar el modelo. Me parece que discutirlo, pensarlo hoy día para poder implementarlo, me parece que es lo más razonable. Lo que no es razonable es que el ministro de Energía diga una cosa y los otros ministros digan otra, ¿no? Eso es chacrear una discusión, y nuevamente es decir, eso es una discusión privada primero y después una posición posterior en la cual se nos comunica a nosotros cuáles son nosotros, la ciudadanía, se nos comunica qué es la decisión y cuál es el proyecto. Terminan siendo comentaristas muchas veces las autoridades, y yo diría en este caso particular porque no tienen más opción de ser comentaristas. El ultimátum, yo diría que nadie entiende un ultimátum cada un día, ¿no? Un ultimátum. Claro, tres ultimátum es una contradicción en sí misma. Absolutamente. Claro. Oye, lo que te iba a decir es que hace parecer mal al gobierno, además, ¿no? Ministros discrepando públicamente entre sí. No sería la primera ni va a ser la última. Pero claro, porque uno quisiera tener en esta una sola definición, de una sola línea comunicacional, que además de defensa de la ciudadanía, porque es lo que uno requiere, pero entonces parece ser muy dispar las reacciones. Ahora, yo creo un poco en lo que decía al comienzo, no puede quedar esta sensación que no pasa nada y que como es terrible y nos quedamos con esa mala cosa, ¿no? Algo tiene que pasar desde el Estado, tiene que haber una sanción. Hay una superintendencia de electricidad y combustible, digo, algo del aparataje del Estado tiene que dar la señal de que no le sale gratis a la empresa, quien tiene a cargo la distribución, no reponer la electricidad en tanto tiempo. O sea, porque tú ya llevas 10, 12 días. Sí, ese es el punto. Y para eso, si hay que quitar la concesión, hay que amenazar, o tiene que entrar una nueva empresa al mercado a disputar la concesión de NET, bueno, veámoslo. Si en esos términos de eficiencia que tanto al neoliberalismo le gusta mantener, ¿no? Sí, ahora yo me pregunto en términos de efectos prácticos, ¿qué implica este anuncio, esta pseudo amenaza de revocar la concesión, ¿no? Porque, claro, eso es un proceso que podría durar varios años. Llega otra empresa y si la situación es la misma, la regulación es la misma, la otra empresa con otro nombre, efectivamente podría incluso tener los mismos problemas, ¿no? Ahí cuando uno se cuestiona, bueno, las multas, por ejemplo, que se le aplican a estas empresas, que son para ellos realmente como el vuelto del pan, digamos, nos generan un efecto real de que ellos puedan tomar medidas concretas para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces ahí quizás esto que tiene más... quizás tiene más una noción más comunicacional, esto de amenazar públicamente a la empresa, de dar ultimátum, pero en términos reales, no sé, Dino, si tienes alguna opinión, alguna reflexión ahí, ¿qué es lo que se puede hacer a futuro para que esto no siga ocurriendo, ¿no? Porque finalmente, más allá de las disputas entre el gobierno, las empresas, las declaraciones, lo que ocurre es que hay miles de personas que padecen esto y es tremendamente dramático. Bueno, yo entiendo que cuando un Estado dice que va a revocar una concesión, no entiendo que la empresa va a tomar sus postes y se los va a llevar para Italia en este caso, ¿no? Sino que hay modos en los cuales yo voy paulatinamente tomando el control de esa empresa o entregándoselo a otra empresa. Por lo tanto, me parece que ese es un instrumento, que es una medida del todo razonable y que se puede hacer de manera razonable también, ¿no? Obligando a la empresa
a pagar los costos, etcétera. No se me ocurre cuál es la manera de hacerlo hoy día, pero hay modos en los cuales yo puedo ir quitándole el control de la... Y creo que por otra parte es una... A propósito del libre mercado, creo que también es una oportunidad en la cual yo puedo establecer competencia, ¿no? En algún minuto, recordemos, no era hace tanto, teníamos una compañía de teléfono y pareciera ser que como eran los dueños de los cables, no había otra opción que no tener. Hoy día la libre competencia es que efectivamente yo puedo tener un servicio de telefónico más barato en relación a un otro, ¿no? Pero acá, primero, es un negocio redondo el de la empresa eléctrica. Segundo, cobran lo que quieran. Es cosa de que revisemos, ¿no? Tanto la sanitaria como la eléctrica. Por lo tanto, acá es cuando uno dice en la mirada del o de la estadista, ¿no? No es algo que se va a hacer mañana o pasado, pero es algo que uno puede mirar a 4 o 5 años más, en donde efectivamente introduzca mejores condiciones para la ciudadanía en los servicios que los privados entregan, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del panel. Contarles que hoy es un día súper especial en nuestra radio y en la sala máster, porque a las 8 de la noche vamos a tener a Lucibel en vivo, en sala completamente vendida hace varias semanas, y transmisión en directo por nuestra radio. Imagínense ver a Lucibel en un teatro donde se ve perfecto y se escucha perfecto desde todas partes. Y a la vuelta de esta pausa vamos a tener una entrevista precisamente con Lucibel, adelantando el concierto de esta noche, para el cual lamentablemente no quedan entradas, como decía, pero lo pueden escuchar absolutamente en directo a través de la radio a partir de las 8 de la noche en punto. Don José Toro, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Dino Pancani, muchas gracias. Muchas gracias.